Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación del día de hoy. Vamos a, la presentación va a estar a cargo de mi persona, yo soy Romel Chaña. Vamos a tocar el tema o comentarles un poquito más acerca de mi experiencia en lo que fue Kanban para proyectos de construcción. Eh, Contarles un poquito de dónde viene el tema antes y cómo va a ser la forma de presentación. Hace unos meses recibí a una tesista que estaba buscando aplicar proyectos o en su proyecto de edificación Lean Construction. Y bueno, nos encaminamos a ver cómo podríamos aplicar Lean, Look Ahead Planning, Value Stream Mapping, cartas balance y qué herramientas podríamos aplicar en el proyecto para sacar una buena tesis, ¿no? Y en el camino nos encontramos con algunas trabas, algunos limitantes que probablemente muchos tengan en sus proyectos de construcción. Y poco a poco esa tesis ha ido mutando y hemos ido descubriendo más cosas acerca de qué cosas adicionales tenemos en los proyectos, qué herramientas tenemos adicionales en, en nuestro rubro de la construcción o en el rubro en el rubro de la agilidad de proyectos en general. Entonces, poco a poco ha ido mutando a esta presentación, al nombre de la presentación, aunque la tesis se mantiene como Lean, aplicar proyectos de construcción con esta mención en especial. Y es por eso que hoy día quería más que enseñarles cómo hacerlos, cómo hacer esto, mostrarles lo que estamos haciendo y ver si a ustedes en sus proyectos de construcción también les puede servir lo que hemos implementado hasta el momento. ¿Ok? Yo soy Romel Chaña, soy instructor de Pro Management. eh, También soy ingeniero civil, trabajo en el rubro hotelero y vengo trabajando con esta tesis ya un poco más de 4 meses antes de que, bueno, hace 4 meses y bueno, el tema que a todos nos ha parado ha limitado un poco más el desarrollo de la misma, pero quería comentarles lo que hemos avanzado a la fecha. ¿Sí? Bueno, vamos a introducirnos un poco a lo que son los proyectos de construcción para aquellos que nos están viendo y no saben un poquito de lo que estamos hablando y aterrizar un poco más el tipo de proyecto que estamos desarrollando o que hemos desarrollado. Un proyecto de construcción, si bien hay una diversidad de tipos entre represas, carreteras, hospitales, edificaciones y otros, ¿ok? Nosotros para desarrollar el presente, las presentaciones y el motivo del desarrollo de la tesis es una edificación de 9 pisos y 2 sótanos y algo más, ¿ok? Ese es el proyecto en el cual estamos desarrollando esta forma de trabajo. El tamaño de la obra podríamos definirla como una obra no tan grande como proyectos que tenemos, pero esto es una obra o un proyecto en provincias, en la ciudad de Arequipa, no es en la ciudad de Lima, donde se tienen proyectos de 10, 15, 20 pisos, hasta 33, que es lo último que he visto en lo que es edificaciones, es un proyecto de edificaciones, de viviendas, y este proyecto en el cual vamos a desarrollar esta aplicación tiene 9 pisos, 2 sótanos. Correcto. No es un proyecto muy grande comparado con lo de la ciudad. Y a su vez tampoco tiene un equipo tan grande como los equipos que tenemos en la ciudad. En proyectos grandes, en el lado de edificaciones, tenemos muchos ingenieros en el staff de 5 a 10. El equipo de planeamiento de una obra es relativamente grande, se podría decir, en proyectos de edificaciones de estas características o de magnitudes de las que les mencionaba. Sin embargo, nosotros tenemos un limitante acá, ¿no? Cuando ingresó la tesista al proyecto de edificaciones, ella era la segunda integrante del equipo porque el proyecto de 9 pisos lo tenía solo un ingeniero residente, ¿correcto? Un ingeniero residente, como es una práctica muy tradicional y usual en los proyectos de construcción, es el único encargado, ¿no? Él y el maestro son los únicos encargados en desarrollar el proyecto, hacer las compras, hacen todo finalmente, ¿no? Esa es una realidad que no podemos evitar, que si bien así hemos comenzado también en la ciudad de Lima o en bastantes puntos del país, y no es de una realidad de una empresa grande, con equipos, con gestión implementada, con mayor capital económico para manejar todo esto,
Si bien no es así, es un equipo real, es un equipo que existe y existe, estoy seguro, en otros países, no es solo el Perú, pero es un equipo con el cual tenemos que trabajar porque el cliente no va a poner más recursos, ¿no? Todavía no cree en la filosofía, en lo que se pueda ahorrar y aparte en provincia todavía o en muchas partes se contrata o se subcontrata muchas partes del proyecto, ¿no? Es por eso que prácticamente el residente termina siendo un administrador de partidas, ¿no? Se contrata todo lo que es el casco, incluido acero, encofrado, vaciado de concreto, se contrata parte de la pintura, se contrata parte del tarrajeo, ¿no? Es prácticamente lo que tiene que hacer es una administración y pagos, ¿correcto? Eso es lo que pasa actualmente en muchos proyectos, ¿ok? Entonces, hablar de planeamiento Lean en un proyecto así donde tenemos un ingeniero residente y el asistente tesista que les estoy comentando, es bastante complicado, o fue bastante complicado plantearlo, porque en un principio planteamos ver si se podía hacer esto, ¿correcto? Muchos de ustedes probablemente ya estén acostumbrados o aquellos que no lo conocen, se hacen reuniones de planeamiento una vez a la semana, con todo el equipo, con todo el staff de obra, con todo el equipo de obra, maestros, capataces, y se ponen los contratistas o si el contratista es casa o el principal, se podría decir, el ejecutor principal, es el que tiene que realizar las actividades, se comprometen con POSITs a desarrollar actividades en fechas pactadas, ¿no? Pero era algo irreal que nosotros tratábamos de plantear con dos personas y considerando que el ingeniero residente no tendría tiempo para hacer esto, ¿no? Cada semana y que a quien íbamos a cargar iba a ser a la asistente tesista, ¿correcto? Y el otro límite que teníamos era los espacios, ¿no? Dedicar una sala, un big room o una sala especial para hacer este planeamiento y hacer todo esto que hacemos en proyectos bastante grandes, era un poco irresponsable creer que nos iban a dar el espacio, que nos iban a prestar el tiempo, que los contratistas que solo querían avanzar, querían o podían participar de estas reuniones y hacer todo esto, ¿no? Que unas personas estén encargadas de todo esto, considerábamos que era una labor bastante amplia. Y eso considerando que no solo está haciendo la tesis, ¿no? También está trabajando y en paralelo está haciendo labores de la obra, ¿no? Entonces, es porque es una realidad real, ¿no? En este caso es un tesista que aparte está trabajando y es algo en lo cual los proyectos de este tamaño también pasa. No hay tesistas, pero hay gente que está trabajando al 100%, ¿no? Entonces comenzamos a pensar que aplicar formatos como el formato de Looker Head Planning, donde tenemos un Excel y planificamos todo lo que tenemos que hacer semana tras semana, vamos haciendo un checklist de las actividades que se han terminado, las que no se han terminado, hacemos un análisis de restricciones con todo el equipo de proyecto, pensar en hacer estos formatos y en hacer estos indicadores en el Excel, un porcentaje de plan completado, ver cuántas actividades hemos hecho de las que hemos planificado y analizar por qué algunas, las que no hemos ejecutado, por qué no se han logrado, era bastante trabajo y era bastante tiempo para un equipo real, para un asistente de obra que prácticamente el residente le iba a cargar todas estas labores, ¿no? Y aparte de las que tenía que hacer a diario, ¿correcto? Entonces, eh, todo esto terminó eh, transformando nuestro planteamiento inicial y comenzamos a pensar qué hacemos para aplicar Lean sin perjudicar a un equipo real de obra, ¿no? ¿Cómo hacemos para adaptar todo este planteamiento, estas metas que siempre se tienen, pero con los recursos que realmente tenemos, no soñando en que esta es una realidad de la capital, se podría decir, o de un lugar donde tenemos una industria de la construcción mucho más desarrollada, con equipos grandes? ¿Qué hacemos, no? Y es ahí donde eh, nos planteamos esta duda y la duda es resuelta solo con este POSIT, ¿correcto? Actividades. Desarrollando y buscando un poco más, encontramos que aún podíamos usar esos POSITs en tableros, pero ya no tableros así de 5 semanas, de una semana, de planificar la próxima semana. No, comenzamos a ver y excavar un poquito más allá de lo que se hace actualmente en Lean Construction y nos fuimos a la base, ¿no? A lo fundamental, a Lean Manufacturing, ¿correcto? De donde nace todo esto. Y encontramos una herramienta llamada Kanban, ¿correcto? Más adelante vamos a explicar un poquito más qué es Kanban y que tal vez muchos la conocen, donde ponemos las tareas que tenemos pendientes en procesos y terminadas en un tablero súper simple y práctico, ¿sí? Entonces, es donde nos comenzamos
a cuestionar y ver ya a dónde vamos, qué hacemos y cómo lo solucionamos. Vamos a Lean Manufacturing, entramos a los conceptos de Toyota y nos topamos con la información o la bibliografía de Taiichi Ohno y Eiichiro Toyoda, ¿no? Quienes comenzaron a desarrollar todo lo que conocemos ahora ya transformado en Lean en nuestra industria, en nuestro caso el Lean Construction. Comenzamos a descubrir muchas más herramientas, 14 principios de la filosofía de Toyota, comenzamos a descubrir más herramientas, de dónde viene Kanban, ese sistema just in time donde planteaban tener todos los materiales a tiempo, ¿ok? Para que el flujo de procesos no se altere en la producción y que también durante el flujo de procesos no se creen o no se fabrique más puertas de las que necesita la producción de carros, no se fabriquen más llantas de las que se necesita la producción de carros, ¿no? Buscaban un sistema donde todo sea homogéneo, donde no sobre nada, donde no haya sobre stocks, donde no tengamos itinerarios o no tengamos productos que no vayamos a usar almacenados, ¿no? Entonces comenzamos a investigar un poco más en todo esto que es Kanban y las múltiples formas que le han dado hasta la actualidad y las múltiples transformaciones que tienen también en otras industrias. Comenzamos a ver lo básico, ¿no? Y ver cómo adaptamos toda esta parte de organización de los procesos a la obra de construcción que teníamos, porque nos parecía bastante simple tener solo un tablero de 3 columnas, ¿correcto? Entonces empezamos a revisar todos los conocimientos que teníamos dentro del Kanban y revisar qué tanto podíamos profundizar y encontramos un principio que nos pareció súper importante y súper interesante, que es el principio 7 de los 14 principios que tiene la filosofía de Toyota, que habla acerca del control visual, ¿no? Usa el control visual para salir de problemas. Entonces, esto nos potenciaba más al hecho de no dejar de colocar tableros, no dejar de colocar papelotes en la obra, pero hacerlo de una manera más práctica, ¿no? No sé si a ustedes les han comentado, pero cuando uno tiene un problema y quiere resolverlo, si dibujas el problema, tienes el 50% del problema solucionado. El otro 50% tienes que completarlo pensando, ¿correcto? Entonces, esto es parte de eso, ¿no? Parte de lo que creemos, de que decimos que con gráficos, que con posits, que con ayudas visuales podemos mejorar y reordenar todo este proceso de gestión y de gestión de los procesos constructivos de la obra. ¿Correcto? Entonces comenzamos a investigar un poco más, creemos en el principio 7, el uso de ayudas visuales, veamos cómo hacemos Kanban en nuestro proyecto y es así como decidimos, vamos a lanzarnos, hagamos los pendientes, los actividades en proceso y las actividades terminadas. ¿Correcto? Y es así como en el proyecto de edificación que tiene esta tesista comenzamos a elaborar una lista de las actividades que tenía que ejecutar por piso, ¿correcto? Y se colocaron 2 semanas, si ustedes ven en la parte superior, que espero se pueda ver en sus pantallas o celulares, por donde está mi mouse, en la parte superior indica la semana 1 y las actividades que se tenían que hacer, ¿correcto? Y la semana 2 y las actividades que se tenían que hacer por piso. Y teníamos nuestra primera columna que era la de tareas pendientes, ¿correcto? Entonces colocábamos en cuadrículas en qué parte teníamos la actividad pendiente. Las teníamos en sótano, semisótano, piso 1, piso 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces teníamos todas estas actividades ya listadas y teníamos listos los posits con las actividades que teníamos pendientes de ejecutar en esa semana, ¿sí? Entonces comenzábamos a desarrollar y ver al final de la semana, perfecto, ya teníamos tareas pendientes, el día martes ya tenemos tareas en proceso, el día miércoles seguimos moviendo las actividades en proceso, las actividades pendientes, las actividades en proceso, y finalmente al concluir cada día pasábamos los posits de las actividades en proceso a las actividades realizadas, ¿correcto? Y así terminábamos nuestra semana. Terminábamos de colocar varias de las actividades que se terminaron, ¿correcto? Y todavía debíamos tener actividades en proceso, ¿no? Que por uno u otro motivo no se pasaron a actividades terminadas. Entonces, eh,
viendo qué problemas teníamos mediante el desarrollo de esto y definir qué tantas tareas o actividades tendríamos que colocar en esta columna de tareas pendientes, comenzamos a ver el esqueleto de, de toda programación de obra, ¿no? Y parte importante de esta es la ruta crítica. Entonces dijimos que sí o sí tienen que estar las tareas de la ruta crítica. No podemos colocar o no podemos hacer el listado incluyendo la colocación de clavo en el piso 7 en el sector 1, ¿no? Son actividades que nos van a quitar tiempo, que sí, si bien se pueden planear, no brinda un costo-beneficio para nosotros, ¿no? Es más tiempo del asistente trabajando en esta actividad o haciendo una planificación mucho más profunda, un listado de actividades que no son críticas, colocarlas ahí y si no se realizan en la semana, pasa una semana siguiente, ¿no? Eso es lo que nos pasaba, que si había actividades que no se realizaban, pasaba una semana siguiente porque no era crítica, ¿no? Entonces, había actividades que decíamos, no, esta no debería estar, esta sí debería estar, esta se va a realizar, es difícil que no se realice, entonces reducíamos esa cantidad de actividades, ¿no? Pero todo siempre partiendo de la ruta crítica y con criterio ir analizando qué partidas agregamos, qué partidas no agregamos y si en algún momento de la ruta crítica cambia, eso ya será a futuro, analizar qué nuevas partidas se hacen en ruta crítica, ¿no? Porque la ruta crítica no es permanente hasta el final de la obra, alguna actividad se puede retrasar tanto que hace una nueva ruta crítica, ¿correcto? Entonces, esa es la iteración y uno de los principios que tomamos en cuenta para armar este listado para el Kanban, ¿correcto? Otra de las restricciones, otro de la información input que necesitábamos para elaborar bien este tablero Kanban eran nuestras compras. Ya que nuestro tablero no es un look ahead, no es una provisión de qué pasará de aquí a 5 semanas, a 6 semanas, a 3 semanas, ya que no sabemos exactamente a cuánto tiempo tenemos que hacer actividades, ya que eso es incierto para nosotros ahorita, tenemos que prever aquellas cosas que nos pueden atrasar, ¿no? En ese momento que nos damos cuenta que la actividad ya está encima de nosotros y es por eso la importancia de un cronograma de adquisiciones, ¿no? Un cronograma de insumos, ver qué cosas son críticas comprar. Si, como es un edificio de viviendas, si tenemos un enchape importado, saber desde el día 1 que el enchape lo tenemos que pedir el mes 1 porque demora 3 meses, ¿no? Si tenemos, o si vamos a comprar clavos en la ferretería vamos a encontrar, si vamos a comprar cemento en una ferretería llega en 2 días, en 3 días, ¿no? Entonces hay cosas que no es tan necesario, no es tan importante o urgente tener en cuenta para las compras. Pero sí va a haber cosas que van a demorar un mes, semanas, entonces sí hay que desarrollar en paralelo un cronograma de adquisiciones, saber qué cosas se van a importar y qué cosas son de difícil adquisición, ¿correcto? Entonces, ese es otro de los inputs, de los términos que debemos tener claros para poder continuar con este desarrollo del Kanban. Es otra de las cosas que nos dimos cuenta que estaban, que podían a futuro causarnos algún problema, ¿no? Y esas son las dos cosas o los dos inputs más importantes que por el momento hemos notado que son importantes para el desarrollo correcto de nuestro Kanban y que no tengamos problemas a futuro, ¿sí? Aparte del desarrollo del Kanban, cuando nosotros hacemos un look ahead normalmente, tenemos lo que es el porcentaje de plan completado y el análisis de incumplimientos, ¿no? De causas de incumplimientos. Entonces, y ahora, ¿cómo trasladamos esta parte que usualmente hacemos en nuestros look aheads de obra al Kanban? Entonces, agarramos la última columna, que son las tareas realizadas, y comenzamos a hacer este análisis, ¿no? De cuántas tareas de lo que habíamos planeado en la semana no se hicieron. Por ejemplo, si teníamos 30 actividades y solo completamos 15, avanzamos un 50% de lo planificado, ¿no? Con esto ya tenemos un indicador de qué tan buena está siendo nuestra programación para esta semana. Sí, es fácil contar, ¿no? ¿Con cuántos posits empezaste para esta semana? ¿Cuántos se quedaron en proceso? ¿Y cuántos terminaron? Entonces ya teníamos un indicador. Semana uno un indicador. Semana 2 otro indicador y otro indicador. Y así podríamos tener indicadores de qué tan buena está siendo nuestra planificación, ¿no? Y tener como ejemplo, 50% no es una programación buena, ¿no? Uno tendría que estar en un rango de un 80 a 90, el ideal es 100%, pero no necesariamente uno puede lograrlo, ¿no?
y también depende mucho de qué tanto uno se presione para hacer la programación, ¿no? Si tú vas a poner actividades que probablemente esta semana no las vas a hacer y sabes que no las vas a hacer y solo quieres rellenar la programación poniendo más tareas a las personas, entonces no estás planeando bien, ¿no? Estás agregando más tareas y estás reduciendo tu porcentaje de avance. Una planificación tiene que ser con las actividades que realmente vamos a hacer, ¿no? Que las que podemos, con las que creemos que tenemos la capacidad, ¿correcto? Esa es una buena programación. Tampoco está el otro extremo donde coloquemos 10 actividades porque finalmente estamos súper seguros de que eso va a pasar y no vamos a presionar al personal para que lo logren y son metas que se van a lograr semana tras semana. Vamos a tener un 100% de planificado, 100% completado. Entonces nuestra programación nos va a dar la falsa sensación de que está todo muy bien, de que no tenemos que ajustar tiempos, de que no tenemos que agregar más actividades. No, nos va a decir, estamos 100% bien y es más, hemos avanzado con actividades que no teníamos pensado hacerlas, ¿correcto? Entonces, hay que saber medir con criterio qué tanto podemos colocar dentro de nuestras actividades pendientes para la semana y qué tanto estamos sobrecargando al equipo o qué tan poco o por qué dejamos la valla muy baja, ¿no? Para las metas que tenemos en la semana. Ya eso ya es parte de cada equipo de obra, con el asistente del proyecto y con el residente, ¿no? Eso ya es una planificación de ese nivel, ¿no? Donde este equipo tiene que ponerse de acuerdo para ver qué tanto quieren colocar dentro de sus actividades de planificación. Entonces, con esa parte ya solucionamos cómo está avanzando nuestra planificación, ¿correcto? Y ahora tenemos que solucionar la parte de nuestras causas de incumplimiento. Remitiéndonos al ejemplo anterior, ¿por qué no completamos las 15 actividades pendientes? Entonces usamos una de las herramientas clásicas que tenemos en Lean Construction, los 5 porqués, que nos remiten a preguntarnos por qué no hemos hecho una actividad y preguntar 5 veces hacia atrás el por qué efectivamente no se logró. Por ejemplo, si no hemos hecho la instalación, o si no hemos vaciado un sector de concreto, hacemos la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué no se llegó a vaciar este sector de concreto? El responsable, en este caso sería el maestro de la obra, dirá, porque no llegó el mixer a tiempo. O, ¿correcto? Entonces vamos a preguntar a quién ha hecho el pedido del mixer porque no llegó a tiempo. En este caso sería el asistente. Entonces el asistente dirá, sí lo pedí con la hora que me pidió el maestro. Perfecto. Y ahí vamos dos porqués. Entonces volvemos a preguntar, entonces, ¿por qué no se logró esto? Vamos a la empresa que nos provee el mixer y le dijimos, ¿por qué no trajiste en el tiempo que te habían pedido? Tuve un problema en planta, no compré el cemento a tiempo, no compré el agregado, o tuve muchos pedidos en la mañana que me demoraron y por eso no pude llegar al tiempo. Perfecto, ¿no? Como ya no está dentro de nuestras manos gestionar esa parte atrás que tiene la concretera que nos tiene que vender el concreto, simplemente pasamos esta observación a la concretera y le decimos, tienes que solucionar este problema y hacia atrás ver por qué no lo has logrado y que no nos vuelva a pasar, porque hemos perdido un día vaciando y esto nos arrastra, ¿no? Programación, esto arrastra estas actividades que teníamos planificadas. Y así haces esa pregunta 5 veces hacia atrás hasta que encuentres la verdadera causa raíz, porque si te quedas con la idea de que el maestro te dice, no llegó el concreto a tiempo, ya, perfecto, hay que pedirlo a tiempo, y se cierra la idea en este concepto, finalmente ha podido ser porque el asistente de la obra no lo ha pedido a tiempo o lo ha digitado mal en el correo y nunca se llegó a ver, ¿no? Y el asistente probablemente, si es honesto, va a decir, sí, yo tuve la culpa, y si no es honesto, lo va a obviar y va a seguir, ¿no? Enviando sus correos como, o sea, tomará la acción adecuada de no volver a repetir el error, pero probablemente lo vuelva a repetir, ¿no? Entonces, si todos controlamos de que no vuelva a ocurrir el error y si hubiese sido el asistente que lo pidió una hora tarde, el ingeniero residente que está en copia del correo fácilmente podría prestarle más atención a esos envíos, ¿no? Va a haber un ojo más viendo un error que notamos dentro de la planificación. Entonces, es importante también analizar, no dejar de analizar en nuestra planificación usando Kanban los porqués los 5 porqués de por qué no se realiza una actividad, ¿correcto? Y finalmente, como todo proceso o ciclo de gestión o de implementación, tenemos que mejorar todo. Entonces, cogemos el 14.º principio
de los principios de Lean Manufacturing de Toyota y vamos a lo que es Kaizen, que es el aprendizaje y la mejora continua, ¿correcto? Cuando terminamos todo este proceso vemos qué partes nos ha fallado. Nosotros seguimos cuando se reactive, vamos a seguir viendo qué cosas más tenemos que agregarle a este proceso Kanban, a esta implementación y ver qué adicionales nos han faltado, ¿no? Qué herramientas adicionales nos han faltado o cuáles estamos usando de más. Tal vez hay algo que estamos usando de más y que no está funcionando y tenemos que ir descartando, ¿no? Es un prueba y error, todo en pro de la mejora del proceso de programación que tenemos en las obras, ¿no? Y de esta manera quería mostrarles o comentarles un poquito esta historia de cómo hemos, desarrollado esta implementación de Kanban en un proyecto de edificación que no tiene los recursos que otros proyectos similares o más grandes tienen. Todo conmigo, muchas gracias. Ah, y finalmente quería mencionar a Ximena Palero, quien es la tesista con la cual estoy trabajando. Esta investigación acerca de Kanban en los proyectos de edificaciones con recursos limitados. Gracias a Ximena tengo las fotos, la mayoría del trabajo está siendo realizado por ella. Yo estoy asesorando y viendo la manera de darle todo el conocimiento o darle toda la forma para que podamos sacar lo mejor de esta aplicación. Eso es todo conmigo. Gracias a todos y buenas noches.